Serie, hermanos, de Pablo a los Corintios. Vamos a leer el verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no comida sólida, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales, dice el apóstol. El tema 3 de esta serie, hermano, es llamados a la colaboración con Dios. Llamados a la colaboración con Dios es el tema tercero de esta serie. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia, Señor, llene nuestro corazón a través de tu palabra. Y te pido, Señor amado, que nos des entendimiento, Señor, y el carácter, el corazón para recibirla, Señor, como necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, te pido bendigas a tu iglesia, bendice tu palabra en ellos, Señor. Y también, Señor, a aquellos que escuchan por otros medios y en otro tiempo, Señor, que tu palabra sea de bendición a ellos. En el nombre de Cristo, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Tomen su asiento en esta mañana. Vamos a ver este capítulo 3 de 1 de Corintios. Dice la introducción: había dos problemas que eran prominentes en la iglesia de Corinto, hermano. Y de hecho también en la iglesia presente. Primero, el mundo externo de la ciudad y su desenfrenada vida inmoral en que vivían, hermano. Básicamente vivían en un mundo pero muy desenfrenado en el pecado. Y el segundo problema era básicamente la carnalidad, carnalidad interna de la iglesia, hermanos. Esa es una pregunta que vamos a contestar a través de este capítulo, espero. Pero vamos a hablar acerca de la carnalidad o la vida carnal de la gente, incluso dentro de la iglesia. Satanás usa al mundo, hermano, para tentar nuestra carne. Esta carne está llena de egoísmo, ¿verdad? Como lo vemos en los Corintios. Y Satanás fue egoísta cuando pensó en establecer un reino sobre el reino de Dios, ¿verdad? Como él lo pensó, lo dijo allá en Isaías 14:13, no lo busquen. Dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el pensamiento de Satanás, hermano, en ese momento de la creación, o antes de la creación, mejor dicho. También Adán y Eva pensaron egoístamente. ¿Se recuerda que Dios le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer? No era tanto que su mujer fuera mala, sino que en realidad a quien tenemos que escuchar antes es a Dios que a la mujer. Obedecer a Dios antes que los hombres, amén, hermanos. Y a la inversa, las mujeres deben escuchar a Dios, a obedecer a Dios antes que al hombre. El mundo y la carne, hermanos, son enemigos unidos que luchan contra el nuevo corazón y la nueva naturaleza que Dios nos dio en Cristo. Quiero recordarles que, hermano, lo que Pablo enseñó o estaba tratando a través de esta carta, hermano, a una iglesia que empezaba a nacer, que estaba empezando a desprenderse y a separarse del mundo que lo rodeaba, y que ellos estaban tan acostumbrados a vivir, compartir y socializar, hermano. Ese era el mundo de donde venía la iglesia de Corintios, y Pablo tenía que mandarles una carta con instrucciones. De hecho, les mandó dos con instrucciones, hermano, de qué es lo que Dios demandaba para que ellos fueran personas santificadas para la gloria de Dios. Y ese es el plan de Dios a través, hermano, de la palabra. Y ese es el plan del que nos congregamos. Si alguna vez usted se ha preguntado y le ha llegado el pensamiento: ¿para qué me congrego tanto? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Bueno, hermano, porque nuestra carne necesita santificarse. Y cuando venimos a la casa de Dios, es como cuando el pueblo judío en el Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios y Dios purificaba al pueblo, hermano. De hecho, en aquel tiempo Dios era más estricto. Los que vivían en una vida de desobediencia, el Señor los cortaba de inmediato. Hoy en día Dios no actúa así, pero sí nos llama
a santificarnos. Cuando usted viene a la casa de Dios y adoramos a Dios, vemos y reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y el mundo, hermano, que habita, o la carne, la carnalidad en nuestra vida se va mortificando cuando nos congregamos y cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos santifica. Así es que esa era la iglesia que está Pablo tratando de adoctrinar y enseñar, hermano. Es una batalla, créamelo. Yo en mis 30 y tantos, en mis casi 27 años de pastor, veo que es lo mismo. La gente, algunos avanzan y crecen, otros simplemente no avanzan, otros no crecen, no hay un crecimiento. Pero hay algo aquí muy en particular que yo se lo voy a aplicar a través de este pasaje, hermano. En realidad, ¿verdad? La vida en Cristo Jesús es una vida constante de todos los días, hermano, mortificar nuestra carne. Ya lo leímos ahí, vamos al punto número 1, cristianos carnales divididos. Fíjese cómo lo pongo, hermano, cristianos carnales divididos, ¿sí? ¿Qué dice en el verso 1? Dice en el verso 1, de manera que yo, ¿cómo les llama? Hermanos, ¿me va siguiendo? ¿Cómo les llama? Eso es muy significativo. No les llama hijos de Satanás, ni les llama hijos del diablo. Les llama hermanos. Pero esos hermanos, básicamente, hermano, estaban siendo atacados aún por los placeres del mundo y por las artimañas de Satanás. Así es que yo quiero que tomen en cuenta eso. Vamos adelante. A pesar de todo, eran hermanos y niños en Cristo, hermano. Eran hermanos y niños en Cristo. Y ha existido preguntas y debates acerca de este tema. Algunos creen, hermano, definitivamente que no pueden existir cristianos carnales. Que no, eso es incompatible con el cristianismo, que no es bíblico, que es algo totalmente erróneo decir que un cristiano puede ser un hermano carnal. Porque dicen no, porque la carne ya no reina en nosotros. Entonces, sobre eso ha habido un debate. Algunos otros consideran que no, que los cristianos aún tienen batallas contra la carne, hermanos. Y creo que nosotros todos los días testificamos que es una batalla contra la carne, ¿verdad, hermanos? Es una lucha, es una batalla. Así que Pablo, hermano, lo afirma que sí existen hermanos carnales, pero esos hermanos son niños. Esa es la diferencia. Hermanos carnales, niños que no crecen. ¿Por qué no crecen? Hay muchas razones por las cuales la gente no crece, hermano. No avanza. Todavía se comportan como niños, muy infantiles, muy irresponsables, muy caprichosos, muy rezongones, personas que todavía no entienden, ¿verdad? La madurez, el crecimiento. Así es que tenemos que interpretar esto en una manera, hermano, con mucho cuidado, porque tampoco debemos de descartar la idea de que hay gente que no ha nacido de nuevo y pues ellos también se manifiestan en una manera muy carnal. Así es que Pablo los llama hermanos y niños en Cristo, ¿verdad? Fíjese cómo los llama. Niños en Cristo, ahí mismo él lo dice, más adelante lo dice, porque se comportaban así. En el verso 1 dice como a niños en Cristo. Fíjese cómo dice en el verso 1, no los traté los traté como carnales porque son niños en Cristo. Y entonces Pablo tenía que tener el cuidado que esos niños, hermano, fueran creciendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Todos los niños se les tiene que educar, ¿verdad? Se les tiene que educar, se les tiene que corregir, se les tiene que instruir. Esa es la labor de uno como padre, esa es la labor de la iglesia. Tiene que haber una corrección, tiene que haber una disciplina. Ahora, cuando una persona no acepta la disciplina, de hecho, le voy a ser franco, yo a gente yo le he descartado totalmente. No tengo ningún punto
de disciplina hacia tales personas. Ya no, yo en lo personal, no, cuando yo veo que una persona ha despreciado la disciplina de Dios, simplemente yo en lo personal, estoy hablando de mi persona como pastor, no tengo ya nada que ver con esa persona, porque Dios te va a disciplinar a través de uno como pastor. El pastor está para eso, esa es la labor de uno, a través de la palabra, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, esa es parte de nuestra labor. Entonces cuando una persona después de 1, 2, 3 y ves que es indisciplinado y que no hay una corrección en su persona, pues entonces déjalo a Dios. Vamos adelante, la carnalidad te incapacita. La carnalidad te incapacita, dice en el verso 2, os di a beber leche y no vianda, pues aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque son carnales. Fíjate cómo, porque son carnales, le dice Pablo, ni sois capaces todavía. O sea, la carnalidad incapacita a la persona. No hay capacidad de alimentar, de una comida sólida, una comida sustantiva, perdón. Como se le he explicado, hermano, yo en lo personal trato de alimentar a la gente con comida sólida, pero ¿por qué mucha gente ya no recibe la comida sólida? Hay gente que viene una vez y el mensaje se les hace muy pesado, muy duro. Les he dicho, hay gente que se han ido creyendo que me falta amor, que no, el pastor le falta amor, pero habla bien duro, bien pesado. No es eso, el asunto es que esas personas ya se la pasaron tomando leche en 50 iglesias. Y tienen que llegar a un lugar donde se les da alimento sólido. Pero la gente como no está acostumbrada, es como cuando tú le hablas, háblale fuerte a un niño, háblale fuerte, trata a un niño como un niño, siempre vas a tener un niño. Trata a un niño como un niño, lo vas a tener siempre como un niño. Trata a un joven como un niño, lo vas a tener como un niño. Trata a un adulto como un niño, lo vas a tener siempre siendo un niño. Entonces, cuando las personas han dejado de crecer, se incapacitan, no son capaces de comer comida sólida. Como dice aquí el apóstol Pablo, no son capaces de comer comida sólida. Continúa adelante, eran hermanos, pero carnales. Eran hermanos, pero carnales. Dice en el verso 3, porque aún son carnales. Aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, esos son los síntomas de la carnalidad, celos, contiendas, divisiones. Dice, no son carnales y andan como hombres. Pablo testifica que aunque eran hermanos, como lo llama en el verso 1, pero a un hermano le daban mucha prioridad a su carne. Le daban mucha prioridad a su carne. Es como te explico al principio, ¿por qué cayó Adán? ¿Por qué pecó Adán? Por escuchar la voz de su mujer, que es el sinónimo de escuchar a la carne. El Señor le dijo, por cuando escuchaste la voz de tu mujer, porque Dios ya le había dado una instrucción a Adán, ¿sí o no, hermanos? Dios ya le había dado una instrucción a Adán. De todos los árboles puedes comer menos de ese. La instrucción ya estaba, pero Adán, en vez de escuchar esa voz de Dios, escuchó la voz carnal de su esposa, porque su esposa ya había pecado. Eso es escuchar la carne. ¿Y qué sucede? Hay celos, contiendas, disensiones. No es sano que las iglesias, porque no sé si usted ha recorrido algunas iglesias, hay iglesias que están llenas precisamente de eso, de celos, de contiendas, de divisiones, pleitos, chismes, todo eso. Y eso no es sano. Eso no es sano. Ahora, esas personas no son hermanos, quizás sí, habrá unos cuantos que son hermanos. Pero déjame decir una cosa, hay personas que lo hacen por maldad, porque en realidad no han nacido de nuevo. Así es que estos corintios, hermano, aunque habían creído genuinamente en Cristo Jesús, pero aún dejaban que su carne los dominara. Dejaban, hermano, que la carne les dictara sus conductas. Por eso el creyente, hermano, ¿verdad?, que anhela la redención, debemos de anhelar siempre la redención de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo se cansa de pecar, se cansa de estar en constante desobediencia, como dice Romanos 8:23, y no solo ella, se refiere a la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, los creyentes esperan la redención de su cuerpo, quieren ser redimidos. Ese es el deseo de los hijos de Dios, estar en la presencia de Dios.
Pablo los llama hermanos, pero también los llama niños carnales en Cristo. Quiero que note esto, volviendo a 1 Corintios, hermano. Ahí en el verso 3, ¿verdad? Quiero que note esto, que los llama hermanos y niños carnales, no los llama naturales. Esa es la diferencia. Un natural es una persona que no conoce a Dios, como de ahí en el mismo verso 14, el capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural, ahí mismo en su 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese, hermano, como Pablo a estos hermanos en el capítulo 3 les llama hermanos y niños. A los anteriores, a los cuales él consideraba que no habían nacido de nuevo, Pablo los llama naturales. Porque una persona natural es una persona que no ha nacido de Dios. Continúa adelante, hermano. La carnalidad no solamente, los hermanos no solamente eran carnales y incapacitados. La carnalidad te divide. La carnalidad te divide. Verso 4. El verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales, dice Pablo? Pregunto, hermano, ¿a poco no hay iglesias llenas de división? Hermanos, iglesias llenas de división. Decía una persona, si la iglesia no te hace feliz, ¿qué haces ahí? ¿O no? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos nosotros causando división en un lugar donde la iglesia no es de bendición para nuestra vida? Pregunto, ¿no es eso maldad? Oye, yo no soy feliz ni con la enseñanza, ni con los hermanos, ni con las hermanas, no me gusta nada, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no quiero a esto, no me gusta aquello. Entonces, ¿qué haces ahí? Pero Pablo, hermanos, decía que el problema de los corintios era su división, y esa división era causada porque ellos, hermano, esta iglesia de Corintio aún provenía de una mentalidad griega donde ellos se sentían orgullosos de ser discípulos, hermano, de ciertos maestros filósofos o de ciertas escuelas filosóficas. O yo vengo de la filosofía platónica, y los otros dicen, nosotros venimos de la filosofía aristotélica, y ellos tenían ese pensamiento de división y a ver cuál era mejor escuela, cuál era mejor filósofo. Y entonces con esa mentalidad se habían introducido a la iglesia, aunque habían creído en Cristo, pero tenían aún ese pensamiento. Yo considero que Apolos es mejor predicador que Pablo. Y otro decía, no es cierto, Pablo es mejor predicador que Apolos. Y otro decía, no, es más, ustedes están por los suelos, yo soy de Cristo. Dice el más espiritual, ¿verdad, hermano? Es como el que dice, yo no soy ni arminiano ni calvinista, soy de Cristo. El quien dice eso por naturaleza es un arminiano, ¿verdad? Pero déjame decir una cosa, el asunto es que las personas muchas veces hacen esa división. Y ese problema es un problema de la carnalidad. Pablo también observa, hermano, observa los pecados, ¿verdad? O al menos estos son los que menciona Pablo: celos, que eran envidias; contiendas, que eran peleas acaloradas, faltándose al respeto; y disensiones, o sea, desacuerdos que los llevaba a la división. Así es que siempre es un problema las personas que causan divisiones. Ahora, uno como pastor siempre tiene que estar al tanto de esas cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí, hermanos? Usted tiene que... ¿Cuántos aquí aman su iglesia? ¿Sí, aman su iglesia, hermano? Somos llamados a la unidad. A eso somos llamados. Usted empieza a ver una grieta, que si usted empieza a ver una grieta, lo más normal, lo más natural es llamar al reparador, ¿no, hermanos? Hay que reparar esa grieta. Cuando alguien viene a ti, no, yo no estoy de acuerdo con él, hermano, espérate tantito, no empieces con tus divisiones. Échele mezcla, amén, hermanos. Repárelo. Cuando dicen amén, hermano.
repárelo. No, espérate tantito, ¿qué te pasa? No, es que vuelvo a decir, si hay personas que vienen acostumbradas así de las 50 iglesias, de las 60 iglesias, así vienen dañados, pues. Así vienen dañados a causar división. Y es lo que Pablo dice. Tú te crees de Calvino, tú te crees de Arminio, tú te crees de MacArthur, tú te crees de Sproul, tú te crees Bautista. O sea, es cierto que hay cosas con las cuales no podemos reconciliarnos porque son divisiones realmente dañinas. Pero hay otras cosas en las cuales tenemos que ser, hermano, condescendientes. Por ejemplo, como iglesia, a nivel de iglesia, tenemos que tener un mismo corazón, una misma mente, porque cuando una persona es divisiva, pues lo que está demostrando es una persona carnal, es una persona infantil. Cuando usted escucha, yo no le estoy diciendo tampoco que ande ahí investigando quién para que venga y me diga, no, eso no. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que tener ese amor a su iglesia, ese amor al Señor, de que si ve un hermano que comienza con esas cosas, no, es que yo no estoy de acuerdo en esto. Hermano, espérate tantito, mira, entiende, comprende, trate de reconciliar las situaciones para que ese hermano reciba y sea bendecido. Así como usted es bendecido en este lugar. No los veo muy convencidos. ¿Cuántos son bendecidos en este lugar? Entonces usted anima al otro para, hermano, mira, es que estás viendo las cosas mal. Es el problema con Corintios, ¿no, hermano? Pregunto, hermano, ¿quién era mejor, Apolos o Pablo? Pablo dice, hermano, ninguno, porque ni todos los ministros, Pablo, Pedro, Apolos, predicaban al mismo Cristo, el mismo evangelio. Y lógicamente que ellos como líderes querían el bien de la iglesia. Entonces no había ninguno mejor, pero el problema era entre los niños. El problema no era entre los líderes. Pablo no estaba enojado con Pedro, aunque lo había reprendido allá en el capítulo 2 de Gálatas. Pero Pedro en su carta dice, nuestro amado hermano Pablo, no estaban enojados. De hecho, cuando Pablo salió, hermano, la iglesia de Corinto, cuando él salió de ahí, después de haberla administrado 3 años, después de haberles predicado, y él estaba convencido, Pablo, de que los corintios eran de Dios, ¿a quién cree que dejó como encargado de la iglesia? A Apolos. ¿Por qué lo dejó como encargado? Apolos, a Priscila y a Aquila, a esos 3 los dejó encargados de Corinto. ¿Por qué los dejó encargados? Porque les tenía confianza y porque sabía que iban a hacer un buen trabajo. Eso es importante. ¿Por qué algunos los dejo enseñar? Porque les tengo confianza, porque creo y confío de que aman la iglesia, que aman al Señor, que tienen un mismo sentir, un mismo corazón con uno como pastor. Entonces, esa confianza nos lleva a que no somos mejores uno que otro. Simplemente tenemos que tener un sentido común y un bien común, el bien de la iglesia. Punto número 2, servidores y colaboradores en Cristo. Capítulo 3, verso 5. Continúa adelante. Servidores y ayudantes de Dios. Servidores y ayudantes de Dios, hermano. Verso 5. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? Aunque Pablo era un apóstol y Apolos no. Note eso. Apolos no era apóstol, pero Pablo sí. Pero fíjate cómo Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Así es que somos servidores y ayudantes de Dios. Y no es porque Dios necesita ayuda, pero Él comparte en su amor, en su bondad, y nos ha delegado a nosotros como hijos de Él el alcanzar al perdido, pero el edificar a la iglesia. Hay gente que dice, no, yo necesito congregarme, por eso están como están. Las personas que no se congregan, por eso están como están. Por eso viven en la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque la iglesia, una de las funciones principales de la iglesia es edificar al cuerpo de Cristo. Edificarlo significa embellecerlo, darle la belleza como iglesia de Cristo Jesús. Así es que ni Pablo ni Apolos, hermano,
son los que hacen la obra espiritual en la vida de la gente. Ellos solamente servían, eran servidores de Dios. Sí, ellos eran solamente como diáconos del Señor, por así decirlo. Le dice Pablo a Timoteo, en primera de Tesalonicenses 3:2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Así es que esta es la labor de los hombres de Dios, de los líderes de la iglesia, de aquellos que nos ministran, que nos enseñan. Hay un hermano que nos enseña cada mes o periódicamente, hay otro hermano que nos ayuda con la escuela dominical. Y todo eso debe de haber una mentalidad, un pensamiento. ¿Cuál? La confirmación y la exhortación para que la fe de ustedes crezca. Pero algunos de ustedes vienen tan... Yo la otra vez comentaba y platicaba con una persona y le decía, me estaba recordando una persona que viene una vez al mes, hermano, a la iglesia. Y yo dije, ¿cuándo esa persona va a terminar de edificarse? ¿Cuántos han visto en México, hermano, las obras esas que están a medio terminar? ¿Las han mirado? Que están las puras paredes sin ventanas, sin techo, sin nada. ¿Las han mirado? Así hay vidas en las iglesias, hermanos. Así hay gente en las iglesias. Obras sin terminar, que no se van completas. ¿Por qué? Porque son tan inconstantes. Y como dice Santiago, que son de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Continúa adelante. El crecimiento solo lo da Dios. El verso 6. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Unos plantan la semilla del evangelio. Tú te convertiste en otro lugar. Algunos se convirtieron aquí, pero otros se convirtieron en otro lugar. Otro plantó la semilla. Ahora viniste aquí y a mí me toca regar esa semilla, regarla. ¿Sí? Plantar una cosa es una cosa, regar es otra cosa, pero al final de cuentas, el único que hace crecer la vida espiritual es Dios. Marcos 4:3 dice, oí aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, que somos nosotros. ¿Sí? Y en el verso 14, y el sembrador es el que siembra la palabra. Así es que, ¿qué sembramos? La palabra. ¿Con qué la regamos? Con la palabra. Con la palabra de Dios. O sea, la semilla y la palabra misma es, hermano, el abono que da crecimiento a esa semilla, porque la fe crece por el oír la palabra de Dios. Viene y crece por la palabra de Dios. Así es que ningún hombre, ni siquiera el mejor agricultor, el mejor horticultor, puede darle vida o hace que una semilla crezca físicamente, hermano. Mucho menos puede una persona, ni el apóstol Pablo podía darle vida espiritual o crecimiento a una persona. Eso no es posible. Sí, nosotros solamente regamos con la palabra de Dios la vida de la gente. Si hay fe en tu vida, si hay fe real en tu vida, entonces esa vida, esa semilla real del evangelio, si tú dices que creíste realmente en Cristo Jesús, entonces la palabra va regando esa misma fe que tú ya traes. ¿Quién la plantó? No sé, quizás, no sé en dónde, no sé cuándo, porque no todos nacieron aquí. Pero si esa semilla es real, que tú dices, no, yo sí creí en Cristo. Entonces, al recibir la palabra, tu vida tiene que manifestar un crecimiento y un avance. Un avance en tu compromiso, en tu vida con el Señor.
Así es que cuando te falta compromiso con Dios es porque te falta crecimiento. Cuando te falta consagración con Dios es porque te falta crecimiento. Cuando te falta sujeción a Dios es porque te falta crecimiento. Cuando te falta amor a Dios es porque te falta crecimiento. Quizás, vamos a darte el beneficio de la duda. Vamos a darte el beneficio de la duda. Quizás sí creíste en Cristo como tu Señor. Quizás sí creíste. Pero eres tan inconstante en la vida espiritual. Y me refiero a la vida espiritual en tu casa en todo tiempo. Hay gente que la Biblia nada más la abren cuando vienen a la iglesia, hermanos. Y desde aquella vez que les dije que si yo miraba Biblias de ustedes aquí las regalaba, ¿verdad, hermanos? Las regalaba. A veces, hermano, tiene una Biblia, sí, llévate esa, alguien lo olvidó, llévatela, te la regalo. Porque quiere decir que no la ocupas, amén, hermanos. Pero te falta crecimiento. Porque la mies es mucha. Y hay pocos obreros, ¿sí o no, hermanos? Vamos adelante. El mérito no es del hombre, sino de Dios. El mérito no es del hombre, sino de Dios. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso es hermoso. Los que plantan y los que riegan, dice aquí que no, nada son porque ellos no reciben el mérito. Ellos no reciben el mérito. Yo me convertí con el pastor Baena. No, no, tú te convertiste porque Cristo tuvo compasión de ti. Tú te convertiste porque el Señor Jesucristo se compadeció de tu alma perdida. Mi labor es usar la palabra todos los días que pueda y regarla. Es como echarle agua a las plantas. Regarlas, echarles agua, echarles abono. Pero las plantas también se infectan de plagas, ¿verdad, hermanos? Hongos. Y hay unos que vienen bien plagosos. Y la palabra también es como una especie ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Iba a decir insecticida, pero no, eso es para los insectos. ¿Cómo se llama? Fungicida, herbicida. Sí, es herbicida, ¿verdad? ¿O no? ¿O me la inventé ahorita? Entonces, hay que, a través de la palabra, va haciendo la labor. Pero quiero que sepa esto, hermano. Como por ejemplo en mi caso, ¿quién me llamó al ministerio? El Señor. Esa es a quien tengo que darles cuenta. ¿Verdad que sí? Por eso es que en cuestión de la palabra, hermano, en cuestión de la palabra, por eso es que hay gente que dice, es que el pastor no tiene compasión. No, es que yo no te veo como mi amigo, te veo como una planta de Dios, te veo como una oveja de Dios. Y por lo tanto, mi labor, mi trabajo, he sido llamado para ayudarte a tu crecimiento, a que tú crezcas, a que seas una persona fructífera en el Señor. La gloria no es para mí, es para el Señor. Él es el digno de recibir la gloria. Continúa adelante. Simples colaboradores de Dios. Simples colaboradores de Dios. Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores, dice Pablo aquí, de Dios. Y vosotros sois labranza. Fíjate lo que dice Pablo, son labranza de Dios, edificio de Dios. Así es que yo como pastor los tengo que ver como una viña, por así decirlo, como un plantío, y los tengo que ver como un edificio, como el edificio de Dios. Así es que somos colaboradores de Dios. ¿Alguna vez usted ha estado haciendo una labor, hermano, y que se acerca a su niño pequeño
su niño chiquito con su martillo de plástico, con su llave de plástico a quererlo ayudar? O sea, ¿ha mirado esas escenas? Pues eso es lo que somos con Dios, hermanos. Somos colaboradores, pero en realidad nosotros no hacemos nada. Toda la obra la hace el Señor. Todo lo hace Él. Ahora, hace un momento te decía, en esto hay algo muy significativo. Porque si el crecimiento lo da Dios, ponme atención en esto. Si el crecimiento solamente lo da Dios, Él es el que trabaja en la vida, que es tu obra, o la obra, que es tu vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando con algunos de ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede que no hay avance, no hay crecimiento, no hay fruto, no hay compromiso con Dios? Algunos de hecho hasta le huyen al compromiso de Dios, se escapan del como que la gente piensa que lo hacen para la iglesia. En realidad sí, pero en realidad no, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Dice Pablo, algunos recibirán recompensa conforme a su labor, en el verso 8, lo dice Pablo, recibirán su recompensa conforme a su labor. Así es que un día, toda tu labor en Cristo, Dios te llamará a cuentas y te dirá, a ver, vamos a hacer cuentas tuyo, ¿cuánto te debo? Te debo tanto, aquí está lo que te debo. Todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste, todo lo que obraste, aquí está lo que te debo. Pasa y gózate en el reino de tu Señor, siervo fiel y trabajador. Pero habrá otros que simple y sencillamente, hermano, al menos pienso que pasarán una enorme vergüenza. Es lo que pienso. Así es que nosotros debemos de entender que somos colaboradores. Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Dice, no desampares la obra de tus manos. El Señor hará la obra de tu vida, el propósito de tu vida. Ahora, cuando hablamos del propósito de nuestra vida, hermano, como dice aquí en este salmo, no estamos hablando porque, de hecho, vamos a verlo más adelante, ¿son todos llamados a ser maestros? ¿Todos son llamados a ser pastores? ¿Son llamados, hermano, a tener un liderazgo? Porque a veces las personas piensan que los liderazgos realmente importantes son los que se hacen acá enfrente o los visibles. Es una cosa que no es así. No es así. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para la gloria de Dios y debes de hacerlas, hermano, porque eres colaborador del Señor. Así es que el propósito de tu vida, el que sea, tienes que decir, Señor, heme aquí estoy dispuesto. Aquí estoy disponible, estoy dispuesto. Usa mi vida. Usa mi vida. Aquí está mi persona. Señor, me voy a empezar a preparar para la obra de tus manos en mi vida. Yo quiero ser útil para tu gloria. Así es que eso es importante que lo vayamos asimilando. Punto número 3, hermano. Colaboradores en el edificio de Dios. Continúo. Los apóstoles pusieron el fundamento. Y eso es un gran alivio, porque el fundamento ya está, hermanos. Dice en el verso 10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Así es que Pablo, él era el perito arquitecto porque el Señor lo había puesto para que predicara, y no solamente para que predicara, porque sus cartas, sus escritos son, hermano, el fundamento de la palabra de Dios. Pero el fundamento que se refiere aquí Pablo, hermano, es Cristo. Cristo es el fundamento, su iglesia está sobre Cristo. Y ese fundamento, al predicarse Cristo, se establece ese fundamento del Señor Jesucristo. Así es que no hay otro fundamento. Pablo no predicaba a nadie más, no se predicaba a sí mismo. Él no predicaba ni de Pedro, ni de Jacobo, hermano, ni de Juan. No, él no predicaba de nadie.
Solamente los menciona ahí esporádicamente, pero él predicaba de Cristo porque el fundamento donde la gente debe de estar es Cristo. Si usted está en Cristo, usted está en el fundamento. Así es que esa es la obra esencial. Continúa adelante. Un único fundamento. No existe otro, hermanos. No existe otro. Allá en Éfeso, donde Timoteo fue quien se quedó después de que Pablo, hermano, ¿verdad?, partió de Éfeso. En Corintio, Pablo dejó a Apolos, ¿verdad?, para que predicara. Por eso Pablo de esta sugerencia. Por eso Pablo trae a memoria estos versos, hermano, en el verso 11. Porque nadie puede. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? Apolos. Y no solamente a Apolos, a Aquilas, a Priscila. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Cristo. En otras palabras, Pablo está dando a entender que aunque ellos eran apóstoles y Apolos era el maestro encargado de la iglesia de Corinto, nadie podía predicar ningún otro evangelio. Hermanos, fíjense en los días que estamos, en los tiempos que estamos. Hay iglesias que están fundadas sobre los hombres, hermanos. Sobre los hombres. Por ejemplo, la iglesia a la luz del mundo, que son sectas. Pero fíjese dónde los hombres ponen sus fundamentos. Sobre los mismos hombres, hermano. Y miren lo que acabó el apóstol, ¿cómo se llama? Nazón. Fíjense lo que acabó Nazón. Y la gente, hermano, están tan enajenados en su error, que viendo esas degeneraciones de estos hombres, ellos los siguen venerando porque la obra de Dios está sobre ellos. Y es lo que Pablo le dice a los corintios. Nadie, ahí dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento. O sea, es como que le manda a decir, por si las moscas, Apolos, no te vas a atrever a predicar otra cosa más que a Cristo crucificado. Eso es lo único. No existe otro fundamento. Así es que el cristianismo está, hermano, sobre la base que es Cristo Jesús, el fundamento. Así es que eso es muy importante, porque eso es la fuente de la existencia de la iglesia hasta el día de hoy. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Si usted ha leído por ahí un libro de historia cristiana, se ha dado cuenta que el diablo, el mundo y las falsas religiones han perseguido al cristianismo, queriéndolo, hermano, extirpar y queriéndolo destruir y queriéndolo básicamente quitar de la faz de la tierra. Pregunto, ¿han podido? ¿No han podido? Ni podrán. El diablo no va a poder en contra de la iglesia. No va a poder. La iglesia es indestructible porque la cabeza, que es Cristo, es indestructible. Es eterna. 1 Pedro capítulo 2 verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Se refiere a Cristo como la cabeza, escogida, preciosa. El que creyere en él, se refiere a Jesús, no será avergonzado. 7, para vosotros pues los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así es que las sectas, hermano, están destinados a eso. A tropezar en la palabra de Dios, a tropezar en el evangelio. Por eso es que el evangelio no les entra. Por eso es que un sectario, hermano, les pregunto, ¿es común que se conviertan los testigos de Jehová a Cristo? O sea, sí se han convertido, pero no es común. No es común. Los mormones y todas esas sectas, no es común que se conviertan a Cristo Jesús, porque han desechado la piedra del ángulo. De hecho, por ejemplo, los judíos, Israel, hoy en día,
Ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, ni creen en Jesús como el Mesías enviado. No creen en Él. ¿Y qué ha pasado con Israel? Se ha endurecido. ¿Es común que un judío se convierta a Cristo? No. Los judíos están endurecidos por la voluntad y la soberanía de Dios. Lo que ellos desecharon ha venido a ser piedra de tropiezo, hermano, a la gente. Cuando una persona le presentas el evangelio y esa persona dice, no, yo no quiero saber nada del evangelio, no quiero, no me importa, no quiero saber, es porque están tropezando en la palabra de Dios, que es parte, es fundamental, o parte fundamental de ese fundamento que es Cristo. Continúa adelante. El fundamento es lo más importante, hermano. El fundamento es lo más importante. Verso 12. El fundamento es lo más importante, o es lo importante, el material es diferente. Verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice Pablo, fíjate cómo el fundamento que es Cristo es inamovible, es absoluto. Dice Pablo en el verso 11, dice, no, en el verso 10, la segunda parte del verso 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora el verso 12, si sobre el fundamento que es Cristo, unos pueden edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esto nos da a entender la diferencia de las capacidades que cada uno tenemos en Cristo Jesús, hermano. Primero, Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas. Tres materiales muy valiosos y de altísima calidad, pero también imperecederos. El oro, la plata y la piedra preciosa son imperecederos. Segundo, Pablo habla de madera, heno y hojarasca, tres materiales de inferior calidad, pero perecibles. Y en esto, hermano, nos da a entender la diferencia en nuestras capacidades, de lo que cada uno podemos aportar al beneficio del cristianismo y de la iglesia del Señor. Algunos muy esmerados, muy capacitados, porque todo tiene que ver con el corazón, no tanto con la capacidad teológica o doctrinal, sino con el corazón. Porque por ejemplo, yo a veces por ahí de vez en cuando escucho predicaciones de falsos maestros, hermano, falsos maestros así declarados herejes, y son personas que tienen una memoria prodigia. Tienen una memoria, hermano, que yo dijera, Señor, ¿por qué no me dices esa memoria? Les decía la semana pasada, todos tenemos esa diferencia, pero tienen una memoria impresionante. Por eso embaucan a los indoctos y a los incautos, porque son personas con una capacidad en su memoria. Pero es una cosa, no es cuestión de cuánto sabes, sino que es cuestión del corazón, porque lo que Dios pesa son los corazones. Entonces, cuando tú haces lo mínimo, pero lo haces con tu corazón, estás haciendo las cosas con oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otros como esos herejes, esos que sí son hijos de Satanás, porque sí lo son, hermano. Porque para predicar semejantes herejías se necesita tener valor. Para predicar tales herejías necesita tener valor, mucho valor, hermano. Decir que Cristo nos dio, dicen allá los herejes de Hermosillo, que el Espíritu Santo es una mujer, que es Dios el Padre, el esposo, y el Espíritu Santo es la mujer, la esposa. Para decir esa herejía necesitas tener valor, mucho valor, porque te va a costar tu alma, pero no solamente la tuya, de los que te siguen. Para decir que eres profeta o apóstol hoy en día, para decir yo soy un apóstol, para decir que eres apóstol, necesitas tener valor, hermanos.
Necesitas tener valor. Y pero fíjese, si o no hoy en día lo que dicen que es el cristianismo, ¿no son a la gente que más siguen a los profetas y los apóstoles? Hermanos, ya como que se les fue la sonrisa. ¿No son la gente que más siguen? Aparenta ser que es de oro y de plata, pero conforme al corazón nos damos cuenta que es madera, heno y hojarasca. Dice 1 Pedro 1:17, que así como ofrecieron Caín y Abel, hermano, dice que el problema no fue la ofrenda, sino la intención con la que le hicieron Caín y Abel. ¿Qué es lo que nos advierte Pedro en 1 Pedro 1:17? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es lo que Cristo también le recomienda a la iglesia de Laodicea? Perdón, me adelanté, ¿verdad? Ok, perdón, vamos a la pregunta. Un día toda obra será aprobada por Cristo, hermano. Un día toda obra será aprobada por Cristo. Versos 13 y 14 de 1 Corintios. Ahorita leemos estos pasajes, disculpen. Versos 13 y 14. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá, ¿qué, hermanos? Recompensa. ¿Sí? Así es que un día toda obra será aprobada por Cristo. Les he explicado. Yo estoy consciente que un día Cristo me llamará a cuentas. Un día el Señor me llamará a cuentas. Leo, es tu turno, pasa para acá. Y como para Dios 1000 años es como un día, pues yo pienso que se va a aventar unos 3 minutos conmigo, ¿verdad? Pasa para acá, Leo, tus 3 minutos, ven para acá. ¿Qué predicaste? ¿Qué enseñaste? ¿Qué fundamento echaste? ¿Qué edificaste sobre ese fundamento? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y como no quiero entregar malas cuentas, por eso yo a usted no lo conozco. Amén. Predico el evangelio, el que lo crea es salvo y el que no crea, que le haga como pueda. ¿Que no quieres crecer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Que no quieres comprometerte con Cristo? ¿Sí le estoy explicando, hermano? ¿Me está entendiendo? Porque mire, sin algo has avanzado, porque sí, hay gente que sí ha avanzado, pero han avanzado en poner excusas, hermanos, y pretextos. En eso sí se han hecho maestros, se han hecho eruditos en poner excusas. Son buenísimos. Por eso ya ni me las digas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ni me las digas. No, pastor, mira, le platico, pastor, me robaron los ovnis, me secuestraron. No me importa, hazle como puedas. Porque no existen excusas delante de Dios. Cada uno recibirá recompensa y será aprobada, hermano, toda obra, tu vida. Así como Dios me llamará cuentas, también a ti, ahora te toca a ti, ven para acá. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con lo que se te dieron? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con él? Dios te llamará a cuentas. Dios te llamará a cuentas. No nada más a mí. A mí me pedirá cuentas sobre lo que enseñé, pero a ti te va a pedir cuentas por la vida que llevaste. Y como te decía, el problema con Caín y Abel no era la ofrenda, sino la intención, hermano, con la cual se dieron. ¿Qué le recomienda Cristo, a la Odisea? Apocalipsis 3:18. Por tanto, fíjate lo que dice 3:18. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, porque un día se va a descubrir. Un día se va a ver la realidad de tu vida y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el problema de mucha gente que estando en la iglesia escuchando el evangelio, pero hermano, no perciben que un día el Señor les pedirá cuentas y solamente vergüenzas van a pasar.
¿Qué sucederá con los cristianos en su forma, hermano, cómo edificaron? Un día el Señor los llamará a cuentas en su tribunal. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Aquí está, este 2 Corintios, este verso, hermano, se refiere a los hijos de Dios, a los cristianos. A los cristianos, a los que han nacido de Dios, de nuevo, pero que por X razón, que yo no puedo, no se puede entender de una manera clara. ¿Por qué vivieron siempre desperdiciando su tiempo? No lo entiendo. Dice el verso 10, ¿por qué es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es, hermano, inevitable. Inevitable. Ahora, ¿te quiero asustar? No, de ninguna manera. No, esto no es cuestión de miedo, es cuestión de convicción. Señor, habla mi vida, habla mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Pues el Señor te dice, pues ríndete a la cruz una vez más. Toma tu cruz, pon la mano en el arado y no voltees para atrás. Dispón tu vida. Continúa adelante. Pérdida de recompensa, pero no pérdida eterna, hermanos. Verso 15. Ya 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Fíjate lo que dice esas palabras. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí no se refiere al purgatorio. Tú vas a perder tu recompensa, pero no la vida eterna, si es que eres hermano, carnal o niño, eres hermano en Cristo. Y ese es el dilema que algunos dicen, bueno, si es carnal no puede ser de Dios. Si es un niño no puede ser de Dios. Eso yo no lo sé. Eso yo no puedo decir que sí o que no, porque en realidad la vida eterna está en el corazón y eso es totalmente espiritual entre Dios y la persona. Es como cuando, Señor, hay cizaña entre nosotros, ¿qué hacemos? ¿La sacamos? ¿Qué dijo el Señor? No, déjenla que crezca. Un día mis ángeles van a venir y van a arrancar la cizaña, ¿o no? Ellos saben, yo no. Continúa adelante. Los que son salvos y están fuera, están en el fundamento que es Cristo, pero no edifican con buen material, hermano, o sea, las intenciones correctas, ahora sí llegarán a la vida eterna, pero sin recompensa. Ahora, en esta parte es donde yo quiero tener cuidado, porque usted dice, entonces, pastor, usted está diciendo que un hereje va a entrar al reino de los cielos, aunque edifica con material, pues como decimos nosotros, material chafa. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es básicamente que si estás en Cristo, si Cristo te ha salvado, si realmente Cristo ha lavado tu vida, salvado tu alma, pero no te rindes totalmente al señorío de Cristo, quizás haces las cosas, pero las haces de una manera de mala gana, de no muy agrado. Yo espero que el Señor tenga compasión de ti. Punto número 4, final. El Espíritu Santo mora con sabiduría en nosotros. Capítulo 3, verso 16. Continúa adelante. Nosotros somos el edificio espiritual de Dios, hermano. Dice el verso 16. ¿No saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el punto. Fíjate cómo ellos eran hermanos carnales y niños, pero aún así el Espíritu de Dios moraba en ellos. El Espíritu de Dios moraba en ellos. Así es que si eres hijo de Dios, pues no destruyas tu vida, no desperdicies tu vida ni tu tiempo en una manera insensata. No desprecies la disciplina de Dios. Continúa adelante, ese edificio es indestructible.
Ese edificio es indestructible porque es el cuerpo de Cristo. Y aquí se refiere Pablo a la iglesia, dice el verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso el cristianismo se opone a la muerte de cualquier manera. Bueno, a la muerte de bebés, al suicidio. Los cristianos no se suicidan. Aguántese como los meros machos, amén, hermanos. ¿Cuántos aquí sufren? Yo no creo que mire, si juntamos todas nuestras vidas, todos juntos, no sufrimos lo que Job sufrió. Pero Job no se fue a aventar allá al precipicio, ni se aventó a las vías del tren. Bueno, no había, pero no creo que se hubiera suicidado Job. No se suicidó Job. Aguantó, resistió, confió en el Señor. Dios nos dio. ¿Qué dijo Job? Dios nos dio, Dios nos quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Así es que somos edificio de Dios. Continúa adelante. Ser altivo es autoengañarse, hermanos. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ya se perdieron, hermanos. Verso 18. Hágase ignorante. En realidad, sí, hermanos. No alcanzaremos a entender y a comprender todo en esta vida. No llegamos, no alcanzamos esa sabiduría. Salomón en Eclesiastés escribía que nada podía, al final de todo dijo, ¿sabes qué? Todo es vanidad de vanidades. Así es que toda altivez es autoengaño, hermano. ¿Cómo es ese autoengaño? Ese autoengaño trae otros males. Primero, insensatez. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Se hacen insensatos para con Dios. 2. Trae malas astucia. O malas, pues astucia mala. Verso 19, ahí mismo. Dice, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No es sabiduría, es astucia, es una astucia mala. Tercero, pensamientos vanos, dice el verso 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son ¿qué? Vanos. Son vanos. 4, vanagloria. Es una gloria sin sentido. Verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. ¿Qué significa que todo es vuestro? Fíjate, hermanos. Este pasaje, yo sé que a veces el problema es el tiempo, pero este pasaje, el verso 21 dice Pablo, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¿Qué pelean? ¿Qué discuten? Todo es vuestro. Siguiente punto. Ya todo en Cristo es nuestro, hermano. Verso 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, dice una vez Pablo. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué se refiere con el mundo? Ahí dice Pablo, en el verso 22. Apolos es vuestro. Cefas, que es Pedro, es vuestro. El mundo. ¿Qué significa el mundo? En realidad Pablo aquí está refiriéndose, hermano, al reino milenial. Al reino de los 1000 años que está por venir sobre la tierra con el reinado de Cristo. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Y Pablo nos habla de esa tierra nueva. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un día la iglesia estará reinando con Cristo 1000 años. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Sí lo creen, hermanos? ¿Sí creen que estaremos reinando con Cristo 1000 años? El mundo es nuestro. La vida, retorno a 1 Corintios 3, dice, sea el mundo, sea la vida. ¿Qué es la vida? La vida se refiere a la vida nueva que tenemos, a la vida eterna que nos aguarda. La vida es nuestra. Tenemos vida en Cristo hoy y un día tendremos vida eterna. 3, la muerte, dice Pablo aquí. La muerte, ¿qué es la muerte? La muerte se refiere a la conquista sobre esa muerte eterna.
Como dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida que tenemos. Esa es la conquista sobre la muerte. Continúa adelante. 4. Lo presente. Dice Pablo, ¿qué es lo presente? Se refiere a lo bueno. También se refiere a lo malo que vivimos. Lo agradable, lo triste, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hermano, aún así nosotros como hijos de Dios estamos por encima de eso. ¿Nos pasan cosas malas? ¿Nos pasan cosas malas? Pero el cristiano aún así está encima por eso. Encima de eso. ¿Nos pasan cosas buenas? Aún así estamos por encima de eso. Dice Pablo lo presente. ¿Sí? Romanos 8:28. Fíjate lo que dice este pasaje. Y sabemos que los que aman a Dios, léalo conmigo, todas. No nada más lo que te gusta, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo porvenir se refiere a lo que está dentro de lo presente, se refiere al mañana, al mañana próximo que aún no conocemos, pero Dios está ahí. Y sexto, somos de Cristo y de Dios, y estamos en Cristo y en el Padre, y por eso debemos estar siempre unidos, hermano, en Cristo. Mateo 10:28. Y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman más bien a aquel que mata el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todo ya está estipulado dentro de la soberanía de Dios. Y como dijo el Señor, tengo pensamientos de bien para con ustedes. Concluyo. Solo la mente y el creyente carnal andan y viven en divisiones. Sus deseos son egoístas y orgullosos. Desgraciadamente el creyente carnal es nocivo y el único que se perjudica del crecimiento y de las bendiciones de Dios es él mismo. Debe arrepentirse o el juicio de Dios será sobre él. Debemos siempre trabajar para la obra de Dios con la actitud y el corazón correcto, ya que Dios pesa las intenciones del corazón. Y al final, Él recompensará a cada uno según la obra de su corazón. Algunos edifican con oro, plata y joyas, y otros con madera y hojarasca. Dios juzgará a cada uno según su obra. Recordemos que nosotros somos solo colaboradores, pero el fundamento de toda la fe cristiana es el Hijo